les pedimos el favor a los tres profesores de acompañarnos al frente para dar la palabra a los asistentes que deseen comentar, preguntar, desarrollar, etcétera. Doctor Germán, doctor Pedro. Entonces, pues por el tiempo que nos queda, 20 minutos, 25 minuticos, vamos a otorgar la palabra en bloques. Hagamos 2, 3 preguntas y se remite a nuestros expositores para su aproximación. Y únicamente 5 o 6 intervenciones. Entonces, vamos a ver, decían, Julianita, Duván, bueno, no me sé los nombres de todos, habría que imaginarlos de acuerdo con el texto del profesor Vargas. 3, bueno. Bien, comencemos y ya después damos 2 turnos más. Qué pena, Jesús, aquí con Juliana. Bueno, buenos días a los tres. Sí, sí. Bueno, yo no sé nada de literatura, yo solo leo cosas cuando quiero y ya, pero yo me pregunto, dije que yo no sé nada de literatura, me da mucho miedo hablar en este escenario, pero bueno, igual no me aguanto las ganas. Lo que entiendo un poco de las últimas 2 intervenciones es que parecen estar como cuestionando de alguna manera el estatuto epistemológico, si acaso lo tiene, de la literatura, y por vía de ese estatuto epistemológico su enseñabilidad. Y me gustaría como, digamos, no sé, como aclarar un poco ese punto, mejor dicho, me gustaría que se elaborara un poco más sobre ese punto. Es decir, en primer lugar, si en efecto la literatura, digamos, podría asignársele un estatuto epistemológico, y si de eso depende, digamos, que se pueda enseñar literatura, o qué significa eso de enseñar literatura. En segundo lugar, me llama la atención que de pronto quizá también la manera de asignar un estatuto epistemológico haya traído consigo un gran sacrificio para la literatura, que es el de la instrumentalización. Y digamos, estoy pensando en particular en las críticas que hiciste, Guillermo, sobre digamos la mercantilización de los saberes, ¿no? Y bueno, es decir, no sé si aclarar teorías, métodos, validaciones intersubjetivas, etcétera, conduce necesariamente a la instrumentalización. Eso me preocupa de verdad, independientemente de la literatura, porque me preocupa saber qué pasa con los saberes contemporáneamente y cuál es la tensión entre epistemología y mercantilización de los saberes. Y finalmente, como ya para terminar, me pregunto, pues, ¿qué hacemos? Es decir, si el camino no es la instrumentalización, y si el camino es, no sé cuál es el otro, si es contemplativo o algo así, digamos, ¿qué hacemos? Ciertamente creo que es urgente una crítica a la instrumentalización o mercantilización de los saberes, pero me pregunto cómo. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos en la academia con los saberes que no queremos que se instrumentalicen? Muchas gracias. Buenos días, yo tenía un par de preguntas para el profesor Vaquero. Pues la primera es acerca de, pues digamos, alrededor de los años ya que llevo en la carrera de lengua castellana, me he preguntado para qué sirve la teoría literaria. Yo no le encuentro un objetivo. Es decir, a mí me encanta la literatura, me la paso, pues digamos, leyendo, y sé que me falta muchísimo por leer, pero pues lo hago es por gusto, no porque me digan, bueno, tiene que leer o no tiene que leer. Y digamos que la única teoría literaria que yo, pues digamos, que tomo en serio es la de los mismos escritores, teoría literaria hecha por Poe, por Julio Cortázar, etcétera, etcétera. Lo mismo las críticas literarias que yo, digamos, como que tomo en cuenta son las hechas por otros escritores, digamos, no sé, Carlos Fuentes hablando de García Márquez, etcétera, etcétera. Entonces no sé para qué sirve la teoría literaria, y pues no sé, de pronto es porque no le he puesto mucho cuidado a la carrera o algo así,
Pero, para qué, digamos, usted cree que sirve la teoría literaria si lo único que, como usted nos decía, era como crear víctimas? O sea, víctimas que siguen repitiendo lo que nos hicieron, ¿no? Y la otra pregunta es, pues, digamos, acerca de la escritura creativa, que alguna vez me quedó muy en la cabeza lo que nos dijo el profesor Carlos Guevara, el hecho de que nadie le enseña a escribir a nadie, ¿no? Es decir, que uno aprende a escribir viviendo y leyendo y escribiendo, pero nadie le enseña a escribir a nadie. Nadie puede, digamos, no puede venir alguien a decirme, no, es que este adjetivo no va ahí, o que este superlativo, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que acerca de estas maestrías en escritura creativa, pues me causan un poco como que me alejo un poco de ellas, porque como de escepticismo, porque, digamos, estos cursos de escritura, yo alguna vez intenté estar en uno, pero no me aguanté, porque hablando con la profesora Consuelo, ya me decía, hay momentos en los que uno es fecundo, pero hay otros en los que no. Y en este taller me decían, bueno, necesito un capítulo de su novela para mañana. Y yo decía, pero es que ¿cómo? O sea, es que yo no, o sea, eso es como que me digan, tengo un hijo para mañana, pues es imposible, ¿no? Entonces, digamos que acerca de la escritura creativa, pues no sé, digamos ahí como qué matices darle, pienso yo. Gracias. Bueno, muy buenos días a los profesores. La pregunta es digamos, sencilla y compleja a la vez. Para los que estamos en este campo de la formación de los docentes a nivel universitario, los futuros docentes de lengua como tal. Entonces yo le quería hacer la pregunta a los doctores Guillermo y el doctor Pedro también. De acuerdo con lo que ustedes han dicho y también desde la preocupación del quehacer del docente universitario, entonces, ¿qué tipo o qué forma podríamos darle al futuro docente de lengua? Entonces, frente a todas estas perspectivas que ustedes han expuesto, entonces, ¿cómo formar o qué tipo de docente de lengua formar en la licenciatura, ¿no? Y teniendo también en cuenta el contexto al cual se van a ver enfrentados, y que fue también el contexto al que nos vimos nosotros en algún momento inmersos en la escuela, ¿no? Que es un contexto de medición, de pruebas, de matematización, de medición de resultados, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y moviéndose también un poco en la órbita de las competencias, del lector competente, del lector instrumental, bueno, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta es esa: ¿qué tipo de futuro docente formar desde las licenciaturas particularmente? Respondemos estas tres y ya hay otra ronda. Bueno, muchas gracias por las preguntas. En relación con la primera, digamos, ¿qué entendemos por estatuto epistemológico? Se trata de la especificidad de un objeto que se promueve a la abstracción de un objeto construido con categorías. Entonces, la literatura lo que produce son objetos susceptibles de convertirse en objetos a investigar, pero ella misma no es, en ese sentido occidental de la epistemología, una disciplina. No puede serlo. Mi idea en relación con este asunto es que hay distintos niveles y que todo el tiempo los estamos mezclando, tanto para interpretar como para proponer salidas. Y tú preguntas qué hacer. En relación con la literatura hay algo que le es específico. ¿Qué es lo que le es específico? Eso no lo determina ni el escritor, ni el profesor de literatura, se supone que si vamos a hablar de la especificidad de algo, pues en sentido occidental sería convertirlo en un objeto de investigación, para dar cuenta de su especificidad, no para disfrutar de él, no para prolongar esa práctica, no, para dar cuenta de ese objeto. Y resulta que la escuela está nucleada en relación con esa perspectiva, con la de dar cuenta de, en la geometría, en la trigonometría, en la química, en la biología, en la literatura. O sea, la literatura aparece ahí en la escuela como un objeto en relación con el cual hay que dar cuenta.
Por supuesto que las complejidades del asunto son las que han producido ese desvarío que nos movemos por una cantidad de perspectivas. Una cosa es la especificidad, otra cosa es el discurso que la toma como objeto y otra cosa es la enseñanza. Por ejemplo, Pedro todo el tiempo está mezclando las salidas que ha tenido efectivamente la enseñanza con la idea de la disciplina. Es decir, uno termina odiando la disciplina en lugar de terminar odiando las prácticas pedagógicas y didácticas que muchos han tenido en relación con el objeto. Pero ¿cómo voy yo a denigrar de una disciplina? O sea, denigrar de la física porque hace de la materia un objeto de investigación, me parece absurdo. Ahora, denigrar de la narratología porque hace de la literatura un objeto de estudio, eso se puede concluir, y sin embargo es tan absurdo como el otro en relación con el objeto de la física. Entonces, así como hay que diferenciar esos tres niveles, habría que también diferenciar en qué nivel estamos tratando de describir. Estamos tratando de describir en el nivel donde se produce la condición humana, que es el nivel donde la literatura me parece que tiene algo que decir. Estamos hablando al nivel del dispositivo, donde yo pondría, por ejemplo, muchas de las cosas que Pedro planteó, en el sentido de cómo ciertos saberes, ciertas personas, ciertos autores, ciertas obras han venido a confluir en unos espacios y se han tratado de determinada manera. O estamos en el nivel del aparato educativo, o estamos en el nivel institucional de la educación. Por ejemplo, a escala del aparato y a escala de la institución, es decir, en las medidas temporales, digamos, del cronotopo o de la historia de las grandes épocas, a esa escala hablamos de ideales, hablamos del para qué, del por qué hay que enseñar literatura, etcétera. Ese, por ejemplo, no es mi campo. Cuando uno lo mira desde la perspectiva del dispositivo o desde la perspectiva de la formación, no hay objetivos, no hay propósitos, no hay qué vamos a hacer con el saber, qué vamos a hacer con la literatura, cómo enseñarla. No, a lo que nos restringimos en ese punto es a describir lo que está ocurriendo. O sea, yo no quisiera que estuviera Paolo Coelho en el aula en lugar de Homero, pero está. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué una época ha producido ese efecto? ¿Y qué gano yo con no querer que eso esté ahí? ¿O con querer que esté la productividad literaria en ese lugar si las condiciones de posibilidad han generado otra cosa? Esa es mi pregunta como investigador del asunto. Es decir, hay dimensiones donde el objetivo cuadra. Por supuesto, yo como profesor le hago un objetivo a mi programa, pero hay dimensiones de los efectos retroactivos de las prácticas que no se arreglan a punta de objetivos. Se arreglan con prácticas distintas. Entonces, la pregunta no sería por el destino del saber, sino por cuál es la posición de los sujetos maestros de literatura y en qué se finca las decisiones que están tomando los profesores de literatura. Eso me parece mucho más importante que trazarle buenos objetivos a la literatura. No sé si responder todas o respondemos por... ¿Sí? Bueno. ¿Para qué sirve la teoría literaria? Pues ¿para qué sirve la teoría física? ¿Para qué sirve la teoría química? ¿Para qué sirve la trigonometría? ¿Para qué sirve la biología? Es la misma pregunta. Si a usted no, yo lo decía en el texto, si a usted no le produce satisfacción la teoría literaria, pues está muy bien. A usted le gusta la literatura, perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema es que el profesor de literatura se lo contrata porque sabe algo sobre la literatura, no porque pone a la gente a leer. No porque dice, allá cada uno con su efecto estético y yo no le voy a meter teorías a estos para no tirármeles a ustedes la fiesta. Eso lo puede hacer cualquiera, eso no necesita estudiar 5 años para llegar al aula a decir eso. O sea, se supone que usted tiene que saber algo. Ahora, ese algo que sabemos y que ponemos en práctica, por supuesto que es de Occidente, por supuesto que tiene toda la marca social de las tradiciones pedagógicas y didácticas. Sí, yo no estoy diciendo que eso esté bien, estoy diciendo que la escuela se nuclea alrededor del saber y que por lo tanto en relación con la literatura, Pedro lo decía muy bien, los talleres literarios que se hacen en otro horario, es decir, que pierde la dimensión de lo específico de la escuela. Cuando yo lo integro, paradójicamente lo integro desde una perspectiva conceptual, puede que yo no la diga. Es que la escuela nucleada por el saber no quiere decir explicitar el saber,
que puede ser algunas de las cosas que ha denunciado Pedro, en las que tiene toda la razón, de cómo hacerle recitar al otro la jerga de la gramática generativa transformacional se considera una enseñanza de la lengua. No, yo considero una enseñanza de la lengua no el desarrollo de la competencia lingüística, sino el lograr enamorarse de la explicación de la lengua, como el lograr enamorarse de la explicación de la masa y de la velocidad y de la aceleración en el caso de otras disciplinas. No sé por qué vamos a cambiar el norte de esa perspectiva. El asunto es tan complejo con la literatura que, por supuesto, les he recitado todas las dimensiones en las que ha habido salidas, me parece todas problemáticas y difíciles, porque hay especificidad, hay objeto de conocimiento, hay transmisión, hay dimensión institucional, hay dimensión aparato, hay dimensión dispositivo. Bueno, y por último, en relación con la formación docente, o sea, que pregunta el compañero, mi idea es, estamos haciendo dejación del saber. Estamos abandonando el saber y la escuela se está convirtiendo en una caja de compensación. Y la escuela está convirtiendo, y la escuela pública está convirtiendo en un lugar donde se viola, donde se vende droga, donde se venden cosas, donde se le pregunta al estudiante qué es lo que quiere aprender, ya el maestro no lleva una propuesta de saber. Entonces, yo no me estoy quejando, estoy diciendo, la época ha hecho dejación del saber, para ciertas cosas, porque las gafas que tengo puestas son producto del saber, y el computador que uso y el bolígrafo son producto del saber más formalizado y más discriminado en relación con los otros saberes. Entonces, ¿qué va a ser la formación de profesores? Yo no planteo ideales ni propósitos, yo entiendo que la dejación del saber que está haciendo la época está produciendo profesores que reciclan la dejación del saber ahora a escala de la escuela primaria y secundaria. La prueba es eso de ya no llevar los productos del canon. Claro, uno puede decir, el canon es arbitrario, el canon es occidental, entonces no leamos a Shakespeare. Ah, sí, pero sí leamos a Coelho. ¿Eso no es el resultado de otra canonización comercial, etcétera? Bueno, yo creo que yo empecé el texto señalando que efectivamente las reflexiones que se iban a presentar allí tenían que ver con los avatares del oficio más que con las posturas teóricas. En eso quiero ser absolutamente reiterativo. A mí me parece que, y las citas que incluso rastreé para poder argumentar, tenían que ver con destacar que el valor de la teoría es que enseña a pensar. Es un dispositivo para pensar. Y renunciar a la teoría es renunciar a la posibilidad de pensar, de interpretar. Lo que no podemos hacer es tomarnos ninguna teoría como verdad acabada y finita, porque ahí es donde caemos en los dogmatismos. Ha sido tal vez la reflexión más importante que yo he querido situar ahí, pero necesariamente tenemos que acercarnos a la teoría, tenemos que construir la teoría. Incluso en la investigación cualitativa, si no tienes una teoría, constrúyete una, nos dicen los investigadores sociales. Si no tienes una teoría, constrúyete una, porque sin teoría no puedes hacer el objeto. Eso es un elemento fundamental. El desprecio de la teoría, por ejemplo, la teoría literaria, me parece a mí que es un efecto pedagógico negativo de la forma como la asumimos en la escuela. Y en la escuela nombra todo el aparato escolar, ¿sí? Cuando acogemos la cosa como, y en esa es la insistencia mía, en que esa obsesión a veces por la aplicación estrictamente, por convertir la teoría en el método. Es que la teoría no es el método. Es un dispositivo más para ampliar, para cuestionar. Digamos que si hay algo aquí de metodológico es que sirva para pensar, no para más, no para aplicar, no para instrumentalizarla y volverla simplemente constatación de que el modelo elegido funciona. Ahí es donde cometemos los errores. Yo sí pienso que necesariamente tenemos que recuperar, volver rigurosamente a la teoría, pero no a la teoría simplemente como una verdad acabada. Es que lo que no hace la escuela, o lo que históricamente no ha hecho la escuela, incluso en la formación de los profesores en la universidad, es rastrear el origen de la producción de conocimiento. ¿En qué contexto se producen las teorías? ¿Quién las valida? ¿Cómo empiezan a circular y cómo se naturalizan en las aulas escolares en todos los niveles? Yo recuerdo el debate sobre las competencias, al cual Guillermo le dio un debate extraordinario en su momento, y hoy estamos con un asunto absolutamente naturalizado y establecido como verdad acabada y finita. Ya está, así es. No podemos hablar de otra manera de entender el aprendizaje, de entender la labor de la escuela, si no es a través del concepto de competencias. Y eso tiene unos orígenes históricos, tiene unos orígenes
políticos, tiene unos orígenes de marcadas tendencias ideológicas que ahí están debatidos. Y cuando la escuela ignora rastrear eso, repensar el origen de cualquier tipo de conocimiento, es que no podemos actuar de manera absolutamente dogmática frente a cualquier teoría, venga de donde viniere. Es la posibilidad de interpelarla, de cuestionar. Yo creo que en eso consiste el ejercicio de pensar. Ahora, que cómo se use o cómo no se use, eso depende de múltiples variables, de muchas variables. Lo que yo señalo, otra gran parte de la reflexión, yo creo que en la universidad, los profesores que estamos en la universidad y los que nos estamos formando en la universidad, tenemos el deber de asir teóricamente la literatura. No se puede decir, nos estamos formando para eso. Lo que tenemos es que saber que el asirla de esa manera no es para irla a repetir. Simplemente no agenciamos conocimientos para ir a distribuirlos. Ese no puede ser el proceso. Los agenciamos para interpelarlos, para que nos ayuden a pensar. Y ahí tiene sentido todo ese discurso de la transposición didáctica, con todos los peligros y las matices que eso tiene, pero tiene absolutamente sentido, porque es que no podemos llevar los mismos dominios discursivos, los mismos metalenguajes con los que nosotros asimos el objeto como objeto de conocimiento en la universidad a las aulas escolares, en primaria, en segundo. Yo tenía un profesor, yo lo recuerdo mucho y me permiten la anécdota aquí, que las clases de literatura que yo recibí con él me marcaron a mí para elegir esto. Él llegaba al aula de clase en un colegio nocturno de Bogotá, porque yo hice mi bachillerato peleando con el tiempo, y llegaba con unas bolsas de calzado Spring Steve llenas de libros. Yo creo que en esa época estaba recién abierta esa cadena de almacenes y alguien tenía por allá que le falsificaba las bolsas. Y él llegaba al aula de clase en un colegio distrital público nocturno de Bogotá y decía, hoy vine siniestro. Se quitaba el gabán, como haciendo una mandolina, y lo botaba al piso, regaba los libros y decía, lean y en media hora hablamos. Yo recuerdo, esa experiencia para mí fue definitiva. Por él descubrí a Felisberto Hernández, cuando en Colombia durante mucho tiempo no se conoció, en cuarto de bachillerato. Leía a Horacio Quiroga, leía a Vallejo, a una gran cantidad de autores, porque las clases era una provocación. Yo no creo que ese profesor hiciera eso por pereza. Él tenía clara una teoría pedagógica. Él tenía clara una selección y él no llevaba los libros al azar. Tenía allí una serie de criterios didácticos, pedagógicos para optar por esa forma de práctica en el aula. En cuanto a lo de la escritura de invención, estamos en algunos aspectos parcialmente de acuerdo. Yo sí creo que, miren, ¿por qué existen facultades de arte donde se enseña la técnica? ¿Qué hace? Una facultad de arte no forma maestros, artistas. No es garantía, no es garantía de que aprender las técnicas del color, de la línea, ¿cierto? Del volumen, ¿cierto? De los contrastes con la luz, etcétera, ya eso lo haga pintor. Pero le da una herramienta que ha sido históricamente marginada en las aulas escolares. ¿Por qué si aprendemos tanto de la gramática convencional, de la estructura del texto expositivo, argumentativo, por qué no hablamos también de una gramática del texto literario? Existe, es real, es un objeto de conocimiento. Entonces eso nos puede garantizar otras formas de acercamiento, como decimos, no para formar genios, no para formar artistas, grandes creadores, pero quizá con la misma lógica con las que enseñamos la composición del párrafo convencional para el texto académico. ¿Por qué no hacemos un poco eso si la literatura sigue estando ahí como objeto de enseñanza? Esa es la reflexión que quisiera yo destacar. Bueno, muchas gracias a nuestros queridos invitados.